y bueno, cumpliendo a esta cita divina que nos hemos determinado colocarnos cada 8 días. Como saben, en esta miniserie del tema de la oración, de lo que hemos venido estudiando, bueno, ya estudiamos lo que es la oración, los niveles de oración. Hace en 8 días estudiamos la oración eficaz del justo. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de la oración de fe, la oración de fe. Entonces, yo quiero empezar leyendo Marcos 11, del 10 al 23. Y dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Jesús le respondió, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, tened fe en Dios, nos dice el libro de Marcos 11. Tened fe en Dios. Entonces tenemos que partir del punto, ¿cierto? De que nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Nuestra fe no tiene que estar puesta en el banco, nuestra fe no tiene que estar puesta en el amigo político, nuestra fe no tiene que estar puesta en el médico, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, con nuestra mirada puesta en Él. Y Él dice, tened fe en Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es una sustancia espiritualmente hablando, ¿cierto? Que tú recibes en un momento donde estás orando o en un momento en donde tú estás leyendo la palabra o en un sermón, ¿cierto? Que tú escuches. Es una sustancia, es algo con lo que tú te conectas y eso te lleva a creer en las cosas, ¿cierto? Por la que tú estás creyendo. Es una sustancia espiritual. La fe no se toma, no hay pastilla para la fe. La fe no se bebe, no. No hay jugo ni nada de eso para la fe, no. La fe es una sustancia que viene de arriba. La fe es una sustancia que viene del cielo. La fe es una sustancia que tú recibes en medio de una situación en donde el Señor te habla, ¿cierto? Por medio de su palabra, por medio de la Biblia, por medio de un sermón o en un momento de oración. Y esa sustancia que tú recibes es la garantía de que por lo que tú estás creyendo, las cosas van a suceder. Esa sustancia es la garantía, esa certeza. Por eso el libro de Hebreos 11 dice, pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza, la sustancia de lo que se espera, la convicción, ¿cierto?, de lo que no se ve. Eso es la fe. Y la fe, decíamos que no se fabrica fe. Por ejemplo, nosotras ahorita estamos hablando, estamos buscando de la presencia del Señor, pero nosotras aquí no podemos fabricar fe. La fe, repito, viene de arriba, ¿cierto? La fe viene de arriba. Romanos 12, 13 dice lo siguiente, porque hay muchas personas que dicen, pero es que yo no tengo fe, o yo sí tengo fe, o no, mija, usted con esa fe, eso no llega a ningún lado, o ponle fe, ¿cierto? Entonces, Romanos 12, 13 dice, digo pues por la gracia que es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debes tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de qué? De fe que Dios repartió a cada uno, ¿cierto? Entonces todos tenemos una medida de fe. Eso viene de fábrica, eso viene de arriba.
Que yo no tengo fe, no, tú sí tienes fe. Lo que pasa es que hay personas que las ejercitan, hay otras que la dejan quieta y hay otras que ni siquiera se enteran y saben, ¿cierto? Por el desconocimiento de la palabra, que cada uno tiene tiene una porción y una porción de fe dada por Dios desde el momento en que nacemos. Entonces, por eso es que muchas veces vemos los casos en donde hay personas que sí, que el Señor les responde, pero es por eso, porque tu fe no es mi fe, ¿cierto? Yo me acuerdo mucho un ejemplo, un caso, una situación que lo toman de mucha referencia para hablar en este tema de la fe, y es el siguiente, que en una alcoba, pues en un grupo de oración, habían personas, sí, orando, y una de ellas pidió para que el Señor le ayudara a pagar los servicios, los recibos de la luz, el arriendo, bueno, las cosas que normalmente se pagan. Y la otra estaba pidiendo por un viaje, por un viaje a Europa y por todo, bueno, un viaje con toda su familia y eso. Enseguida, en el momento de que el Señor o la persona expresó la petición de lo que tenía en su corazón para orar, surgió el espiritillo que decimos, la religiosidad, ¿cierto? Que, ay, mira, ese otro está pidiendo por el recibo de la luz y el otro salir con que quiere que ir para un viaje. Pero precisamente de eso se trata, del nivel de fe que hay en cada quien, ¿cierto? Una persona estaba creyendo en sus recibos y en eso, y conforme a lo que tú crees, eso te pasa. La fe es un imán que atrae hacia ti las cosas, ¿cierto? Si tú crees en el recibo, eso Dios te da. Si tú crees en cosas grandes, Dios te va a dar, ¿cierto? Cosas grandes. Entonces, todos tenemos un nivel de fe. Simplemente la fe entre una persona y otra es diferente. Pero hay algo muy poderoso en todo esto, y es que si tu fe no es mi fe, sí tenemos un mismo Dios, ¿cierto? Ese mismo Dios poderoso que nos responde a la situación y a las circunstancias que cada quien pida creyendo, ¿cierto? Porque es muy importante eso, creer en lo que se está pidiendo. Entonces, la fe, decíamos que es una sustancia que viene del cielo, que no la fabricamos aquí en la tierra, que la da Dios y que la fe no puede ser manipulada. Me explico. Un ejemplo de fe manipulada. Hay una persona que se está tomando un determinado medicamento, un tratamiento que está siguiendo y resulta que deja de tomar el medicamento porque ella tiene fe, ¿cierto? Y el Señor la va a sanar, no. O sea, usted tiene que tomarse sus medicamentos, porque es que Dios también obra por medio de la medicina, ¿cierto? Dios también obra por medio de los médicos. Obvio, hay procesos de sanidad que son así, instantáneos, pero hay otros que requieren y que llevan su tiempo. ¿Qué puede hacer usted? Bueno, si es la pastilla Señor, yo desato el poder de las llagas de Cristo aquí en estas pastillas, eso es fe, ¿cierto? Usted está creyendo que esa pastilla le va a obrar y le va a servir. Bueno, pero entonces, bueno, está bien, sí, tenemos un nivel de fe, yo, sí, así sea poquito, pero yo sé que tengo un nivel de fe, pero ¿cómo obtengo esa fe? ¿Cómo puedo, Señor, tener esa fe? Bueno, es sencillo. La semilla de la fe es la palabra de Dios, ¿cierto? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted acá en su bodega, en su corazón, no tiene palabra almacenada, a mí yo pensaría mucho que usted tenga un nivel de fe, digamos que alto, pero si usted tiene palabra de Dios almacenada en su corazón, allí se le activa la fe, porque la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír y el oír la palabra del Señor. Bueno, entonces dicen que una experiencia vale más que mil argumentos. Yo quiero compartir con ustedes un testimonio pequeñito de fe de las últimas cosas que me han pasado por acá en este medio
Medio Oriente lejano. Se me presentó una situación, un quebranto de salud, se me presentaron síntomas, fui al médico y fui como por un chequeo, sí, en general, y para mirar a ver qué era lo que me estaba pasando, porque me estaban presentando, sí, unos síntomas. Resulta que salí con un diagnóstico de cirugía, que no podía pasar más de 2, 3 días sin hacerme esta cirugía, porque si no la vesícula se me explotaba y eso iba a ser el caos. Aparte de eso, me salió colesterol, me salió triglicéridos, me salió de todo, ¿cierto? Entonces resulta de que yo, obvio, al momento yo me paniqué, como decimos en mi tierra, pero después vino la paz del Señor y después vino esa confirmación, ¿cierto?, de que Él estaba conmigo. Mi esposo pues alterado, ¿con quién vas a dejar las niñas? ¿Será que pido permiso? ¿Será que no sé qué? Bueno, todo como que en un momentico se nos bloqueó. Y por supuesto, al principio tengo que confesarles que, pero no, como siempre he dicho, uno va al filtro, uno va a su presencia y uno allí recibe respuesta. Yo le dije, Señor, yo necesito una palabra de esto que me está diciendo, de esto que me está pasando, que me está ocurriendo, que me está sucediendo. Yo necesito que tú me des una palabra, porque con la palabra es con la que se activa la fe. Obvio, yo tengo palabra almacenada en mi corazón, pero yo necesitaba una palabra específica para eso que me estaba pasando específicamente en esa situación. Entonces el Señor vino y me habló y me dijo, no temas porque yo estoy contigo. Normalmente es muy usual y muy conocida, pero en ese momento eso era lo que yo necesitaba. No temas porque yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo iré contigo y estaré contigo. Bueno, y nada te pasará. Entonces yo me agarré, ¿cierto?, de esa palabra. Y el Señor, tú estás conmigo, a mí nada me va a pasar, ¿cierto? Porque tú me lo estás diciendo y tú eres un Dios que cumple a lo que dice tu palabra. Si no hubiese tenido esa palabra de parte de Dios, de pronto yo hubiese titubeado, quién sabe qué cosas me hubieran pasado. Pero yo sé en qué Dios estoy creyendo. Y Él me dijo que Él iba a estar conmigo. Y Él me dijo que no temiera. Y Él me dijo que entrara a ese quirófano, ¿cómo es? Tranquila de que nada iba absolutamente a pasar y a sucederme. Y así fue. Entonces lo que hice fue, calma, pueblo. En mi casa le dije a mi esposo, tranquilo, aquí no va a pasar nada. Estábamos recién llegados, repito, no conocíamos a muchas personas. Y lo que yo le dije fue, bueno, tú tranquilito, me dejas en la clínica y las niñas quedan aquí en la casa, porque yo sé en qué Dios estoy confiando. Obvio, me daba cosas, mi inglés muy regular, quien me operó un médico hindú, las enfermeras árabes, pero yo dije, Señor, yo estoy en tus manos. Señor, yo sé que tú estás al control. Yo aquí no conozco a nadie, pero yo a ti sí te conozco. Y tú me dijiste una palabra, Señor, que tú ibas a estar al control. Y yo creía esa palabra. Y no solo la creí, sino que también la declaré, la confesé con mi boca. Padre, yo te doy gracias porque yo voy a salir bien en esta operación. Gracias, Señor, te doy porque yo mañana a tal hora, le puse hora y todo, voy a estar acá nuevamente en mi casa con mis hijas y todo va a estar bien. Gracias te doy, Señor, por tus ángeles. Gracias te doy, Señor, por esa paz, porque yo tenía que quitarle un argumento al enemigo de que yo tenía que dejarle bien claro a él. Las peleas entre él y yo son así. Entonces yo tenía que dejarle bien claro a él quién es el Dios en el que yo creo, quién es el Dios en el que yo confío. Y efectivamente, Dios siempre nos da la victoria, porque Él dice en su palabra que Él nunca deja a ninguno de sus hijos avergonzado. Si yo hubiese creído lo contrario, si yo hubiese creído lo diferente, no, este médico no me va a entender, en vez de sacarme la vesícula, me irá a sacar yo no sé qué, no, no, eso no es fe, ¿cierto? Victoria es tener la victoria antes de que la victoria llegue. Eso es fe. Y esa es la fe que agrada a Dios. Y sin fe es imposible, dice su palabra, de agradarle. Es imposible agradarle al Señor si tú no tienes fe. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos aumente nuestro nivel de fe. Yo miro hacia atrás y quizá en años atrás no tenía la fe que tengo ahora, ¿cierto? Pero ¿es por qué? Porque esa bodega
porque mi corazón se ha ido llenando, así como cada vez se va a ir llenando cada uno de los corazones de ustedes. Y ya vamos, lo que anteriormente por lo que anteriormente no creíamos, vamos a empezarlo a creer. Y no solo eso, sino que vamos a, crecer, a empezar a creer aún por mayores y mayores y mayores cosas, ¿cierto? Porque es como que Dios nos va entrenando, nos va capacitando, nos va llenando, nos va mostrando en la medida en que uno también se determina, repito, a creerle mm, esas peticiones, esas cosas en las que estamos creyendo. Entonces, la palabra de Dios dice que Jesús es el autor de la fe, ¿cierto? Jesús es el autor de la fe, que la fe tú no la fabricas, que viene de Dios. Entonces, Jesús es el autor de la fe. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes su Espíritu Santo. Y por lo tanto, si tu Espíritu Santo está contigo, tú tienes que tener fe, ¿cierto? En ti debe de haber fe. El Espíritu Santo, también dice la palabra, es que es el espíritu de la fe. El Espíritu Santo es la misma fe personalizada. Si usted cree en Dios, el Espíritu Santo está en mí. Y si el Espíritu Santo está en mí, yo tengo fe. Yo tengo fe. Tengo es que activar esa fe y esa fe se activa, esa fe se crece, por decirlo de alguna manera, oyendo, oyendo y escuchando su palabra, ¿cierto? Escuchando su palabra. Si yo en ese momento en que les comentaba ahora no le hubiese creído, el enemigo también aprovecha todas esas cosas y quién sabe qué cosa hubiera pasado, pero no. Yo iba tranquila, yo iba confiada, yo iba segura, yo sabía en que Dios es el que yo creo, porque yo sé que yo tengo un Dios poderoso, yo sé que tengo un Dios que nos da victorias en todas las batallas. Y que hay algo que tenemos también que tener muy claro, preciosas hermanas, y es que con Él tenemos victorias seguras y anticipadas en cada situación que se nos presente. Usted con Dios ya tiene la victoria, pero sí es preciso que usted vaya al campo de batalla, ¿cierto? Es preciso que usted pelee esa buena batalla de la fe, pero usted la victoria ya la tiene porque usted la está creyendo, ¿cierto? Llámese enfermedad, llámese situación con el hijo, llámese situación económica, llámese como se llame. La palabra de Dios dice en Miqueas 7:7, mas yo a Jehová miraré, esperaré en el Dios de mi salvación, porque yo sé que mi Dios me oye. Yo sé que mi Dios me oye. Y Él sabe cuando uno lo toma en serio. Él sabe cuando uno está esperando cosas de parte de Él. Y en la medida en que tú le creas, Él va a actuar, porque Él dice que debemos tener fe como la de un niño. Un niño lo cree todo. Usted le dice algo a un niño y el niño lo cree, ¿cierto? Usted le dice que las vacas vuelan, hasta eso que lo creen los niños. Entonces tenemos que tener también esa fe como la de un niño. Ahora, ¿qué no es fe? Un ejemplo claro de lo que no es fe es, por ejemplo, cuando Jesús resucitó, ¿cierto? Cuando Jesús resucitó, entonces resulta que Jesús resucitó, se le presentó a los discípulos al tercer día y en esa reunión en donde Jesús se presentó no estaba Tomás. Entonces ya después Tomás llegó y le dijeron, mira, el maestro resucitó. El maestro resucitó, vino aquí, compartió con nosotros, nos dijo esto. Y él que dijo, no, si yo no le veo las llagas, si yo no le toco aquí al lado, si yo no veo lo que ustedes dicen que vieron, yo no creo. Más sin embargo, Dios en su misericordia vino y se le manifestó y una vez más se le mostró y le dijo, Tomás, mira, aquí estoy, sí, soy yo. Mira y tócame, si quieres tócame las llagas, tócame aquí a un lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hubo en Tomás? Hubo incredulidad, ¿cierto? Él le tocó ver para creer. Eso no es fe, ¿cierto? Eso no es fe. O sea, cuando ya tú ves las cosas realizadas y hechas, eso no es fe. Ya eso ya deja automáticamente de ser fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Muchas veces escuchamos la tan famosa oración de fe que utilizamos nosotros. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a conocer del Señor, alguien me dijo, ¿ya hiciste la oración? ¿Alguna vez has hecho la oración de fe? Y yo dije, la oración de fe, no, yo no la he hecho, pero vamos a hacerlo. ¿Y qué es eso? Esa. La fe del cristiano se basa en una tumba vacía. Nosotras que estamos aquí relativamente cerca de Israel, si vamos a la tumba está vacía, ¿cierto? Pero nosotros estamos creyendo en algo que no vimos en ningún momento, pero que estamos creyendo que Dios envió a su Hijo y que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino aquí a la tierra, dio la vida por nosotros y hoy nos da poder y autoridad para hacer cosas tremendas en el mundo espiritual. Entonces, fe no es solo recibir, fe es creer en las cosas en las que estamos creyendo antes de que se materialicen, ¿cierto? Y con esa fe fue con la que Abraham y muchos antiguos de la Biblia alcanzaron las grandes promesas. Derribaron gigantes, abrieron mares, resucitaron muertos, hicieron que el sol se parara en batalla, hicieron infinidades de cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Por la fe, porque ellos creían en el Dios de lo invisible, en el Dios que hace de lo invisible lo visible, ¿cierto? Ellos estaban seguros, ellos sabían en qué Dios era que ellos estaban creyendo. Por la fe se cerraron bocas de leones y por la fe se hicieron muchas, pero muchas cosas en tiempos anteriores. Entonces, precisamente por lo que los decía, Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa por la salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. ¿Ustedes creen que Dios nos dejará alguna vez en vergüenza? No, de pronto las cosas no saldrán como nosotros las queremos, pero Él nunca deja a ninguno de sus hijos en vergüenza. Él jamás va a dejar en vergüenza a aquel que está creyendo en su palabra, porque Él cumple lo que promete. Dios les bendiga, bendiciones.